En 1997, una oficial de policía de 35 años desapareció durante su turno nocturno en las calles más peligrosas de Orlando. Rebecca Morales era una veterana respetada, pero esa noche se desvaneció sin dejar rastro. Durante 7 años, su familia vivió en la agonía de no saber qué había pasado. Hasta que en 2004, trabajadores ferroviarios hicieron un descubrimiento que helaría la sangre de cualquiera. Una coleira de cuero con cadenas metálicas, firmemente atada a rieles abandonados, junto a un distintivo policial dorado y los restos de un uniforme manchado de sangre. Lo que encontraron no fue solo evidencia de un crimen brutal, sino el comienzo de una historia de traición familiar que destruiría a todos los involucrados. Esta es la historia de cómo la búsqueda de justicia puede convertirse en una sed de venganza que no perdona a nadie, ni siquiera a la propia familia. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Era una húmeda noche de agosto, en 1997, cuando la oficial Rebecca Morales desapareció sin dejar rastro en las calles de Orlando, Florida. A los 35 años, Rebecca era una veterana respetada del Departamento de Policía de Orlando, conocida por su determinación inquebrantable y valentía en las patrullas nocturnas más peligrosas. Esa noche había comenzado su turno regular a las 10:00 p.m., patrullando sectores conflictivos donde facciones criminales controlaban las esquinas. La última comunicación por radio de Rebecca fue a las 11:32 p.m., reportando actividad sospechosa cerca del distrito de Pine Hills. Su voz sonaba alerta pero controlada, sin indicios de peligro inmediato. Cuando el despachador intentó contactarla a las 12:45 a.m., solo encontró silencio. Su vehículo patrulla fue localizado al amanecer, abandonado en un estacionamiento vacío con las llaves en el encendido y su arma asegurada en la funda. La investigación inicial reveló escasos indicios. No había señales de forcejeo en el automóvil ni evidencia de violencia en los alrededores. Las cámaras de seguridad habían sido destruidas por vándalos, eliminando cualquier registro visual. Los residentes del área, intimidados por organizaciones criminales, se negaron a cooperar con los investigadores. El esposo de Rebecca, Carlos Morales, de 39 años, trabajaba como supervisor en una compañía de construcción. Durante los interrogatorios, Carlos parecía sinceramente destrozado. Lloraba describiendo a Rebecca como una mujer valiente y dedicada. Su hijo Brian, de apenas 14 años, quedó devastado por la pérdida de su madre, quien había sido su modelo a seguir. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. La búsqueda se extendió por Florida, pero Rebecca había desaparecido como tragada por la tierra. El caso gradualmente perdió prioridad, archivándose entre cientos de casos sin resolver. Los años siguientes fueron una época de sufrimiento silencioso para la familia y la comunidad policial. Carlos luchó por mantener normalidad para Brian, pero la ausencia de Rebecca había creado un vacío emocional imposible de llenar. Brian, que había sido un estudiante ejemplar con sueños de seguir los pasos de su madre, comenzó a mostrar signos de ira y resentimiento hacia el mundo. El departamento de policía mantuvo oficialmente abierto el caso, pero tenían pocas pistas sustanciales. Los investigadores habían explorado todas las posibilidades: secuestros aleatorios, hasta venganzas relacionadas con arrestos que Rebecca había realizado durante sus 12 años de servicio. Ninguna línea de investigación produjo evidencia tangible. Las organizaciones criminales de Orlando continuaron expandiendo su influencia territorial. La zona donde Rebecca había desaparecido se volvió más peligrosa, con enfrentamientos violentos frecuentes que mantenía a los residentes aterrorizados. Los oficiales evitaban patrullar solos en esas áreas, especialmente durante turnos nocturnos. Carlos intentó reconstruir su vida, pero la sombra de la desaparición lo atormentaba. Desarrolló dependencia al alcohol y comenzó a aislarse socialmente, rechazando apoyo de amigos y familiares. Su relación con Brian se deterioró dramáticamente, ya que el adolescente culpaba a su padre por no proteger a su madre. Brian abandonó sus estudios a los 16 años y comenzó a asociarse con elementos peligrosos. Su dolor se transformó en obsesión vengativa que lo consumía día y noche.
Pasaba horas investigando independientemente, buscando pistas sobre el destino de su madre. Esta obsesión lo llevó a infiltrarse en el mundo criminal como observador silencioso en busca de respuestas. El 22 de abril de 2004, 7 años después de la desaparición de Rebeca, trabajadores ferroviarios realizaban mantenimiento en una línea abandonada en las afueras de Orlando. Esta línea había estado fuera de servicio durante 15 años y la vegetación tropical había comenzado a reclamar las vías oxidadas. El supervisor Miguel Herrera notó algo perturbador enterrado entre las vías. Al aproximarse, su sangre se congeló por el horror. Incrustada en la arena húmeda, había una coleira de cuero gruesa con cadenas metálicas pesadas, firmemente asegurada a los rieles corroídos. Adyacente a la coleira, bajo capas de sedimento, se encontraba un distintivo dorado que reflejaba débilmente el sol. Miguel lo limpió cuidadosamente, revelando el emblema del Departamento de Policía de Orlando. A 3 metros de distancia, parcialmente ocultos bajo tierra seca, descubrieron fragmentos de un uniforme policial femenino. El tejido azul marino estaba decolorado y manchado por años de exposición a los elementos. Los restos mostraban evidencia de violencia brutal, desgarros extensos, manchas oscuras que habían sido sangre y deterioro que narraba años de abandono en el pantano. Miguel detuvo inmediatamente el trabajo y contactó a las autoridades. En 40 minutos, el área fue acordonada y equipos forenses llegaron desde Orlando. El descubrimiento revitalizó inmediatamente la investigación del caso Rebeca Morales. El detective veterano Roberto Vega, investigador principal original en 1997, fue reactivado desde su retiro para liderar el equipo renovado. A los 54 años, había presenciado casos que lo atormentaron durante décadas, pero la desaparición de Rebeca había sido uno de los más obsesivos de su carrera. El análisis forense reveló detalles escalofriantes. La coleira había sido modificada con cadenas soldadas profesionalmente, diseñada para mantener a una persona completamente inmovilizada. Los expertos determinaron que la víctima había sido asegurada a las vías en una posición que garantizaba muerte instantánea cuando pasara cualquier tren. Los registros ferroviarios mostraron que el último tren había pasado en marzo de 1998, 8 meses después de la desaparición de Rebeca. Esta información proporcionó una ventana temporal crucial. Rebeca había sido mantenida cautiva y torturada durante meses antes de ser transportada para su ejecución final. El equipo forense descubrió evidencia de que el área había sido utilizada como campamento base. Restos de fogatas, latas oxidadas y diversos detritos sugerían que los perpetradores habían establecido un centro operativo durante período extendido. La ubicación era ideal para actividades criminales, aislada, sin vigilancia y distante de áreas pobladas. Vega reexaminó todos los casos donde Rebeca había estado involucrada durante su servicio. Su expediente mostraba una carrera ejemplar con múltiples arrestos de miembros de organizaciones criminales. Un caso emergió como significativo: el arresto de Eduardo Sánchez, líder de Los Halcones, en 1995. Sánchez había expresado amenazas explícitas de venganza contra Rebeca durante su proceso judicial. Vega decidió reinterrogar a Carlos Morales después de 7 años. Esperaba que el tiempo hubiera revelado nuevos detalles que Carlos podría haber reprimido debido al trauma. La entrevista tuvo lugar en la estación de policía durante una tarde tensa. Carlos, ahora de 46 años, exhibía signos de alcoholismo crónico y depresión severa. Sus manos temblaban constantemente y evitaba contacto visual directo. Vega comenzó con preguntas rutinarias sobre los últimos días de Rebeca, pero notó inconsistencias menores en la narrativa de Carlos, discrepancias que anteriormente habían pasado desapercibidas. Cuando presionó sobre estos detalles, Carlos se volvió visiblemente nervioso. La conversación tomó un giro dramático cuando Vega mencionó a Eduardo Sánchez y Los Halcones. Carlos se tensó física y emocionalmente. Una expresión de pánico cruzó su rostro. Vega, con décadas de experiencia leyendo lenguaje corporal, supo que había tocado un nervio sensible. Bajo presión psicológica, Carlos comenzó a desmoronarse emocionalmente. Entre lágrimas y sollozos,
reveló que había guardado un secreto terrible durante 7 años. Admitió estar involucrado en actividades ilegales, proporcionando información sobre las rutas de patrulla de Rebecca a cambio de dinero para financiar una adicción al juego que había ocultado de su esposa. Carlos confesó haber acumulado deudas masivas con prestamistas conectados a los halcones. Cuando no pudo pagar, la organización le ofreció una alternativa: proporcionar información sobre los movimientos de Rebecca, específicamente cuándo y dónde estaría patrullando sola. Desesperado y aterrorizado, había accedido, sin imaginar que la información sería usada para secuestrar y asesinar a su esposa. Brian Morales, ahora de 21 años, había crecido en la sombra de la desaparición de su madre. Durante años había sospechado que su padre ocultaba información sobre los eventos de 1997, pero nunca había podido probar nada. La revelación de Vega sobre la traición de Carlos fue un terremoto emocional que sacudió todo lo que Brian creía saber sobre su familia. Cuando Vega visitó a Brian para informarle sobre la confesión de su padre, la reacción fue explosiva. Años de dolor reprimido, ira y búsqueda de respuestas culminaron en un momento de claridad terrible. Brian finalmente comprendió por qué su madre había muerto, y saber que su propio padre había sido responsable lo llenó de rabia indescriptible. Brian confrontó a Carlos esa noche en el apartamento familiar. La conversación fue brutal y desgarradora. Carlos, quebrado por años de culpa, no intentó defenderse. Se sentó llorando mientras Brian le gritaba, expresando años de dolor y traición. Durante las semanas siguientes, Brian desarrolló un plan de venganza que consumiría todo su ser. No se conformaría con que Carlos fuera procesado legalmente. Quería justicia personal, pero su sed de venganza no se limitaba a su padre. Los miembros de los halcones que habían ejecutado a Rebecca también pagarían. Brian utilizó conexiones del mundo criminal desarrolladas durante sus años de investigación. Había cultivado informantes que le proporcionaron información sobre la estructura actual de los halcones. Descubrió que Eduardo Sánchez había sido liberado en 2002 y había regresado a Orlando, reconstruyendo su posición en la organización. Identificó a los individuos que habían participado en el secuestro y asesinato de Rebecca. Además de Sánchez, Roberto Herrera, el ejecutor principal, Javier Mendoza, quien manejó la logística, y Tomás Rivera, responsable de mantener a Rebecca cautiva. Brian pasó meses planificando meticulosamente su venganza. En septiembre de 2004, Brian puso en movimiento su plan. Su primer objetivo era Carlos, cuya traición había hecho posible el asesinato de Rebecca. Brian decidió que Carlos moriría en casa, donde Rebecca había vivido sus últimos momentos de felicidad. Brian esperó hasta que Carlos estuviera profundamente dormido, asistido por alcohol y antidepresivos. Utilizando habilidades aprendidas en el mundo criminal, administró una sobredosis calculada que causaría muerte aparentemente accidental por combinación de alcohol y medicamentos. La muerte fue dictaminada accidental por el forense. Brian había sido meticuloso en no dejar evidencia, y su dolor parecía genuino. Con Carlos eliminado, Brian dirigió su atención a los halcones. Tomás Rivera, el miembro más joven, sería el siguiente. Brian lo identificó como el eslabón más débil. Lo siguió durante semanas, aprendiendo sus rutinas. Rivera trabajaba como mecánico en un taller en el sur de Orlando. Brian lo acorraló solo después del horario de trabajo. La confrontación fue breve, pero brutal. Brian no buscaba información, buscaba justicia. Utilizó violencia física y tortura psicológica, asegurándose de que Rivera entendiera exactamente por qué estaba muriendo. Le explicó sobre Rebecca, cómo había sido una oficial ejemplar y cómo Rivera había participado en transformar sus últimos meses en un infierno. El cuerpo fue encontrado 2 días después, organizado para parecer un robo fallido. Los investigadores notaron patrones sofisticados, pero sin conexiones obvias entre Brian y Rivera. La investigación no apuntó inmediatamente hacia el hijo de Rebecca. La muerte de Rivera envió ondas de alarma por los halcones, pero inicialmente no conectaron el incidente con el caso de Rebecca. El siguiente objetivo, Roberto Herrera, sería más desafiante. Era el ejecutor principal, experimentado en violencia y supervivencia urbana. Brian necesitaba un enfoque diferente.
Decidió usar la reputación de Herrera contra él, difundiendo rumores de que había estado robando de los halcones y planificaba abandonar Orlando. En el crimen organizado, las acusaciones de traición eran mortales. La estrategia funcionó perfectamente. Los halcones comenzaron a monitorear a Herrera, creando presión y paranoia. Herrera, ignorando la fuente de los rumores, tomó medidas desesperadas para demostrar lealtad, aceptando riesgos que normalmente evitaría. Brian atacó durante uno de estos momentos. Herrera había acordado manejar una transferencia de drogas de alto riesgo solo. Brian interceptó a Herrera en un distrito de almacenes abandonados, similar al área donde habían encontrado la patrulla de Rebecca. Herrera luchó ferozmente, pero Brian tenía ventajas de sorpresa y preparación. La batalla fue larga y brutal, dejando a Brian herido pero victorioso. Antes de matarlo, Brian explicó la conexión con Rebecca, cómo la participación de Herrera había llevado a este momento de retribución. La eliminación de Herrera finalmente capturó la atención del liderazgo de los halcones. 2 miembros muertos en semanas, ambos con conexiones a operaciones pasadas, crearon un patrón alarmante. Eduardo Sánchez comenzó a conectar los eventos con el caso de Rebecca Morales. Sánchez recordó las amenazas que Brian había hecho años atrás cuando era un adolescente consumido por dolor. Había subestimado la profundidad del compromiso de Brian con la venganza y su capacidad para la violencia organizada. Los halcones comenzaron a buscar a Brian, pero él había desarrollado habilidades para evitar detección. Años operando en las sombras le habían enseñado a moverse por Orlando sin ser visto, utilizando edificios abandonados para su ventaja. Javier Mendoza, consciente de ser el próximo objetivo, entró en escondite. Era más cerebral que Herrera, el planificador que había manejado la logística del secuestro. Entendía que Brian cazaba específicamente a los involucrados en la muerte de su madre. Brian inició guerra psicológica contra Mendoza, dejando recordatorios de Rebecca en lugares que frecuentaba, fotos de graduación, recortes de periódicos, flores como las de los servicios conmemorativos. El mensaje era claro. Brian sabía dónde iba y se acercaba. La presión quebró la resistencia de Mendoza. Desesperado, contactó a Sánchez demandando protección o ayuda para abandonar Orlando. Esta comunicación dio a Brian la oportunidad que esperaba. Monitoreando las comunicaciones, se enteró de una reunión entre Mendoza y Sánchez. La reunión se estableció en un restaurante en las afueras, elegido por su ubicación discreta. Brian se preparó para su operación más peligrosa, enfrentando a 2 criminales experimentados que sabían que los cazaba. La noche de la confrontación final llegó como huracán, inevitable y devastador. Brian, ahora de 22 años, se había transformado en algo que su madre jamás habría reconocido. La búsqueda de justicia lo había convertido en vengador consumido por la oscuridad, pero determinado a completar su misión. El restaurante era el lugar perfecto para el acto final. Brian llegó temprano, posicionándose para observar la llegada de Mendoza y Sánchez. Cuando entraron, sintió mezcla de satisfacción y terror. Estos eran los últimos nombres en su lista, los últimos responsables de la muerte de su madre. La confrontación fue explosiva y despiadada. Brian había perdido el elemento sorpresa de ataques anteriores, pero su desesperación lo convirtió en oponente formidable. Sánchez intentó negociar, ofreciendo dinero y poder. Mendoza, paralizado por terror, solo pudo suplicar piedad. Brian no mostró compasión. En sus ojos, estos hombres habían torturado y asesinado a la persona más importante de su vida. No había cantidad de dinero que pudiera cambiar ese hecho. La venganza planificada durante años se completó en minutos de violencia que sacudió el restaurante. Sin embargo, la victoria fue efímera. Los halcones tenían más miembros de los que había anticipado. Su guerra personal había despertado respuesta masiva. Mientras intentaba escapar, fue emboscado por refuerzos que Sánchez había llamado como precaución. La balacera fue intensa y mortal. Brian murió esa noche en el estacionamiento, rodeado por los cuerpos de quienes había matado. Sus últimos pensamientos fueron de su madre, Rebecca, y la esperanza de que finalmente encontraría paz, sabiendo que sus asesinos habían pagado por sus crímenes. El detective Vega encontró el cuerpo de Brian junto con una carta confesional detallada, proporcionando finalmente todas las respuestas
que la investigación había buscado durante años. La tragedia de la familia Morales llegó a su fin con la muerte de Brian, pero dejó un legado complejo de dolor, venganza y justicia pervertida. Rebecca había sido una oficial dedicada, que murió por hacer su trabajo honestamente. Carlos había sido un hombre débil cuyas decisiones causaron la muerte de su esposa, y Brian había sido un hijo que amó tanto a su madre que se destruyó buscando venganza. El caso fue cerrado oficialmente, pero la historia continuó resonando en Orlando como recordatorio de cómo la injusticia puede corromper las intenciones más nobles, y cómo la búsqueda de venganza puede destruir no solo a los culpables, sino también a los inocentes que quedan atrás. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.